Aleluya. Gloria al Señor. ¿Qué le parece si lo leemos todos juntos, hermanos? Y yo leo el versículo 8, ustedes el 9 y nos vamos así y leemos todos el versículo 18. Amén. Dice, le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y enviando a José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Le damos gracias a Dios. Le voy a pedir a nuestro pastor que si puede orar en esta. Aleluya. Sí, hermano, le voy a pedir que tome su asiento en esta noche. Sabe que Dios es bueno. Amén. Él está en todo lugar, hermanos. Cuando menos piensa uno, Dios está ahí. Entonces, vamos a seguir, hermano. ¿Cuántos? Sé que algunos hemos estado aquí algunos viernes y hemos estado viendo la vida de nuestro hermano Esteban. Y vamos a seguir con este estudio, hermano, del capítulo 7 de Hechos. Y vamos a estar viendo hoy la segunda parte o la primera división de este discurso, de esta respuesta que hace Esteban a las acusaciones que se están llevando. Entonces seguimos esta serie del libro de los Hechos. Les comentaba la semana pasada que hemos estado viendo, vamos a ver más bien 53 versículos que relatan, hermano, la defensa o esta respuesta de Esteban hacia las acusaciones que se le estaban dando. Y en esta narración Lucas nos habla un poco de él en el versículo 6, pero ya en el capítulo 6, versículo 8, Lucas empieza a expander más y habla más acerca de quién es Esteban, y habla acerca del arresto de Esteban, y después da este discurso, hermano, que es muy largo, amén, pero es muy importante también, porque Esteban está argumentando con la misma palabra de Dios, hermanos, en contra de aquellas personas que lo estaban acusando. Entonces vamos a ver en esta noche la segunda parte o la primera división que Esteban hace. La semana pasada vimos la introducción de Esteban y decíamos que Esteban va a dar su defensa, hermano, y lo va a hacer con los elementos de un bosquejo de un sermón, ¿verdad? Hablábamos la semana pasada que un sermón tenía que tener ¿qué? Proposición, ¿verdad? Y Esteban va a dar esta proposición y va a seguir hablando, hermanos, hasta que llega al versículo 51 y les va a decir como así hicieron vuestros padres, sus antepasados o nuestros antepasados, así también ustedes están haciendo ahorita. Entonces, esta proposición o les va a decir que en la misma forma que los antepasados, los patriarcas y todas estas personas negaron o rechazaron a los escogidos de Dios, de la misma forma
en ese tiempo de Esteban, estaban rechazando al escogido de Dios, que era Jesús, que era su evangelio. Entonces, un sermón tiene proposición, ¿verdad? Y esto, bueno, hablamos de esto la semana pasada, tiene también introducción. Esteban usa, hermano, como introducción el llamamiento de Abraham, que lo saca de donde, de Ur de los Caldeos, de Mesopotamia, de la área de Mesopotamia, lo trae a otro pueblo que se llama Harán. Y vamos a ver cómo Esteban entra en esto, lo que se llama el cuerpo, ahora sí que las divisiones que él trae mediante este discurso. Y va a desarrollar algunas divisiones ahí, algunos puntos importantes. Y posteriormente él va a dar la conclusión de su respuesta, de su defensa de este tipo sermón. Pero recordemos nuevamente, hermano, cuáles eran las acusaciones para poder entrar en la primera división que Esteban da aquí. Entonces, la primera acusación que Esteban da, recuerdan, era o la primera acusación que se le da a Esteban más bien es que hablaba blasfemas en contra de ¿quién? De Moisés y en contra de Dios. Esa era la primera acusación de parte de ellos. La segunda era que hablaba en contra del lugar santo, o sea, del templo, todo lo que abarcaba el área de Jerusalén. Y también lo acusan de hablar contra la ley, ¿verdad? Y la tercera acusación es decir que Jesús destruirá el templo y las costumbres que Moisés les había dado. Entonces, ya con la introducción que hace Esteban, la vimos la semana pasada, que fue el llamamiento de ¿quién? De Abraham. Prepara el camino, hermano, hacia el cuerpo del sermón, hablando de la nación de Israel. Y él va a usar, no les va a dar una clase de historia, básicamente, va a dar como un repaso para enfocar, para dar a conocer algunos puntos importantes que Esteban quiere dar, a usar más bien para empezar con su defensa o con su respuesta a estas acusaciones. Entonces hemos visto el sermón, hemos visto también la proposición. Observamos la semana pasada también la introducción, hermanos, y ahora vamos a entrar en la primera división que hace Esteban. Entonces, después de la introducción, Esteban va a pasar a una de las divisiones, hermanos, de su discurso, de esta defensa. Pero quisiera usar el versículo 8, me vaya conmigo al versículo 8, como introducción a lo que va a hablar Esteban, hermanos. Dice, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Entonces aquí Esteban, hermanos, va a pasar de su introducción, del llamamiento de Abraham, va a pasar hacia a la vida de José, hacia el rechazo de José. Y usa el versículo 8 como una frase de transición. Sí, una frase de transición es aquella, son puentes, hermanos, que enlazan un punto de otro, ¿verdad? Por ejemplo, les decía la semana pasada en la ilustración, ¿verdad? Cuando mandamos una carta o cuando se mandan cartas, le ponen ahí, mi amor, necesito dinero. ¿Recuerdan la semana pasada que estuvieron aquí? Mi amor, necesito ¿qué? Dinero, ¿verdad? ¿Y cuál es la proposición? Que se necesita dinero. Pero después pasa, bueno, tu hijo necesita esto y esto y esto. Tu hija necesita esto y esto y esto. Pero lo que va a hacer Esteban aquí es pasar a esas divisiones, hermanos, eso es lo que se llama la frase de transición. Entonces veamos el punto del rechazo de José, el versículo 9. Dice, y los patriarcas tuvieron envidia ¿de quién? De José, y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él. Notemos de inmediato aquí, hermanos, que en Abraham, ¿verdad? Fue que Mesopotamia fue el lugar donde Dios se le aparece y después de ahí lo trae a la ciudad de Harán. Entonces aquí Esteban, hermanos, va a usar el pueblo de Egipto, que va a ser el escenario, o más bien él va a hablar ahora de José en Egipto. De hecho, él menciona 8 veces, hermanos, en 7
versículos, Esteban repite la palabra Egipto, ¿verdad? Entonces, como para asegurarse o captar la atención de aquellas personas que lo estaban oyendo. Esta era una tierra extraña en la cual los descendientes de Abraham serían extranjeros y esclavos, hermanos, por más de 400 años. Entonces, el término patriarcas aquí, porque dice el versículo 9, los patriarcas movidos por envidia. Estos patriarcas son los hijos de Jacob. Entonces, esto de decirles patriarcas, hermanos, se usaba en el tiempo de Esteban para referirse a todo lo que, a los hijos de Jacob. Entonces, estos hijos de Jacob no demostraron alguna dignidad en cuanto, o patriarcal, hermanos, en cuanto a lo que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque agarraron ¿a quién? A su hermano, lo ponen ¿dónde? En un pozo, y luego ¿qué le hacen? Lo venden como esclavo. Y no solamente eso, sino que toman su túnica, hermanos, y le untaron sangre de un cabrito, dice la Biblia, y se la presentaron a Jacob. Entonces, estos hombres, dice la Biblia, que llenos de envidia. La envidia, hermanos, ¿sabe usted que es un pecado? La envidia es un pecado, es una obra de la carne y es contraria al amor. ¿Sabe por qué? Porque dice en 1 Corintios 13:4, dice que el amor no tiene ¿qué? Envidia. Entonces, si amamos a alguien, no vamos a tener envidia. Sin embargo, estos hombres, dice la Biblia, que estos hombres tenían envidia de su hermano. Amén. Esta palabra viene del griego celo, Z-E-L-O-O, celo. Y esta palabra, hermano, significa un deseo por regalos, posesiones o posiciones o logros de otra persona. Amén. Y está relacionada estrechamente con los celos. Hay una palabra que se llama la codicia. Y esta palabra, hermanos, es básicamente la hermana o la hermana mayor de dos gemelos que se llama la envidia y los celos. Amén. Y son difíciles a veces de diferenciar, hermano, porque nacieron al mismo tiempo la envidia y los celos y raramente se separan. ¿Por qué digo esto? Porque la codicia desea algo más algo más allá de su alcance, ¿verdad? Tiene ciertas cosas, pero usted quiere más. Ese se llama codicia. La envidia es el deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. Y esto se da aún en nuestros tiempos, hermano. Los celos tienen miedo de perder lo que ya tienen. Por eso digo que estos tres, lo que es la codicia, la envidia y los celos, hermanos, de estos tres nacen el miedo y el resentimiento. Si no tiene uno cuidado con la envidia, con la codicia, con los celos, esto va a crear en la persona, hermanos, un miedo y un resentimiento que son grandes enemigos, aún entre las mejores amistades. La envidia, los celos, la codicia ha quebrado muchas relaciones, ha quebrado muchos matrimonios, ¿verdad? Por eso es que dice que en el amor no hay codicia. Entonces la envidia conduce al resentimiento y al odio, hermanos, y en casos extremos al asesinato. ¿Qué hicieron los judíos con el Señor? Lo mataron, ¿verdad? Y estos hombres, dice la Biblia en el versículo 9, los patriarcas, los hermanos de José, movidos ¿por qué? Por envidia. Entonces, y podemos ver la envidia, hermano, a través de la Biblia. La podemos ver en Caín y en Abel, en Jacob y Esaú, en José y sus hermanos, Saúl y David, el hijo pródigo y el hijo mayor, ¿verdad? Y por supuesto, la envidia la podemos ver también cuando estuvo Jesucristo aquí. Entonces, ¿quiénes fueron los que tuvieron envidia durante el ministerio de Jesús? Vamos a ver esto, hermano. Vaya conmigo a Marcos capítulo 15 del 9 en adelante. Marcos capítulo 15 del 9 en adelante dice: entonces Pilato les contestó diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. Entonces estos hombres, note aquí cómo Esteban va haciendo su punto
de vista en cuanto al rechazo de sus antepasados y lo que está sucediendo en ese momento. Cuando está él delante del Sanedrín, delante del concilio, está defendiendo su punto de vista, está dando respuesta a esas acusaciones. Pero anteriormente, hermanos, dice el versículo 10 de Marcos 15, porque sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero el versículo 11 dice, pero los principales sacerdotes incitaron ¿a quién? A la multitud. Lo mismo que hicieron con Esteban, ¿verdad? Alborotaron al pueblo, lo mismo que hicieron con Esteban, lo hicieron con el Señor Jesucristo. Dice, los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús le soltara a Barrabás. Entonces Esteban, hermanos, va dando ya su punto de vista, ya va marcando y diciéndoles que así como hicieron los antepasados, están haciendo exactamente ellos en ese tiempo, rechazando al Hijo de Dios, rechazando a Jesucristo, rechazando a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Entonces los hermanos de José no solamente tuvieron envidia, hermanos, sino también lo vendieron a Egipto. Amén. Pregunta, ¿por cuánto vendieron los hermanos a José? ¿Quién se acuerda? Dice la Biblia que eran 20 piezas de ¿qué? De plata. Amén. Vaya conmigo Génesis 37, 28, hermanos. Dice, pasaron entonces unos mercaderes madianitas y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo, porque estos hombres ya lo habían aventado a un pozo, hermanos. Dice, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos llevaron a José ¿a dónde? A Egipto. Entonces, aquí Esteban va haciendo ya un paralelo entre José y el Señor Jesucristo. A José, hermano, lo venden por 20 piezas de plata. Esteban, realmente si usted lee todo la respuesta de Esteban o toda la defensa o el sermón, hermano, se va a dar cuenta que indirectamente él les está presentando a Jesús, está respondiendo a las acusaciones sin mencionar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque anteriormente ellos habían hecho lo mismo, habían puesto precio a la vida de Jesús. Amén. Veamos esto en Mateo 27, 9. Va haciendo ya sus paralelos. Dice Mateo 27, 9. Entonces se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de ¿qué? El precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los hijos de Israel. Entonces Esteban va dando, hermanos, un paralelo entre la vida de José y la traición de Jesús aquí. Los patriarcas vendieron a su propio hermano a extranjeros. Los judíos, su mismo pueblo, sus mismos hermanos, porque eran hermanos del pueblo de Israel, lo entregaron a los romanos. Entonces dice aquí, seguimos con el versículo 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero la frase que sigue me llama mucho la atención, porque dice, pero Dios estaba con él. Dios estaba con él. Otra vez, hermanos, Esteban está enfatizando la presencia espiritual de Dios con José en todo tiempo. José no necesitaba, hermanos, ir al templo para estar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había un templo todavía. Amén. En lugar de eso, Dios estaba con él. ¿Qué dice la Biblia? Pero Dios estaba con él. Amén. Déjeme decirle algo, hermano. Dios está con usted, no importa dónde esté. No importa si estemos aquí, hermanos. No importa si estemos en otro lugar. Dios está con nosotros. En cualquier lugar que estemos, Él va a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque Él prometió que Él estaría con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Ahora, que a veces nos sintamos o que llegue ese sentimiento que nadie nos quiere, que Dios no está, déjeme decirle, Dios está ahí. La pregunta es, ¿dónde estamos nosotros?
Es igual con este hombre. Dice aquí, pero Dios estaba con él. Pero ¿sabe por qué Dios estaba con él, hermanos? Porque José había sido fiel en todo al Señor. Por eso dice que Dios le otorga una sabiduría singular, especialmente para interpretar sueños. Y así, hermanos, eventualmente ganar el favor del faraón. Y esto es interesante. Vamos al siguiente versículo, hermanos. Versículo 10. Dice, y lo rescató de todas sus aflicciones, y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Qué tremendo, de que después que este hombre es echado en un pozo, lo sacan de ahí, y no, mejor lo vendemos, lo venden a estos hombres, se lo llevan como esclavo, pero eventualmente el mismo rey de Egipto lo pone como gobernador sobre ese lugar y sobre toda su casa, dice aquí. El lugar en donde Dios exaltó y bendijo a José, hermano, fue en Egipto, no fue en Jerusalén. Repito, Esteban estaba siendo acusado de que estaba hablando en contra del templo, en contra del lugar santo, en contra de todo lo que abarcaba Jerusalén. Y Esteban les está constantemente, a lo largo de su respuesta, les está diciendo, hey, no es el lugar, no es el lugar. A veces pensamos o tenemos ese pensamiento, hermanos, de que Dios solamente está aquí en la iglesia. Pero Dios está en todo lugar. Él es un Dios omnipresente. Él está aquí, Él está en su casa, ¿verdad? A veces hay personas que dicen, bueno, voy a la iglesia porque ahí siento a Dios, ahí siento la presencia de Dios. Bueno, sí, pero ¿y en su casa? En el trabajo que siente. Si Dios está en todo lugar. Porque dice la Biblia que Dios estaba con él. Dios estuvo con él cuando estaba en ese pozo. Dios estuvo con él cuando lo vendieron. Dios estuvo con él en todo tiempo, hermanos. Eso es lo que está diciendo aquí Esteban, que no es el lugar. Es porque Dios está en todo lugar. Dice que lo rescató de todas sus aflicciones. Pero ¿qué es una aflicción? La Reina Valera lo traduce como tribulación. ¿Qué es una aflicción? La palabra aflicción, hermano, viene de la palabra lipsis y quiere decir aflicción, quiere decir angustia, quiere decir persecución, tribulación. Y estas angustias, estas tribulaciones que pasa José aquí, hermanos, una de ellas fue obviamente la envidia de sus propios hermanos, que por esa envidia lo venden. Amén. Otra de ellas fue el deseo de la mujer de Potifar. Si hemos leído la historia de José, vamos a encontrar varios puntos ahí, hermanos. Y este es uno de ellos, que por ese deseo de la mujer de Potifar, este hombre termina ¿dónde? En la cárcel. Entonces, de ser esclavo a la cárcel. Note aquí cómo a Esteban va dando ciertos paralelos. Okay. Jesús, cuando lo agarraron, ¿a dónde lo llevaron? Lo pusieron en la cárcel. Le pusieron una corona de espinas. ¿Recuerdan? Y todo lo hizo, hermanos, por usted y por mí. Todo lo que el Señor sufrió, todo lo que Isaías dijo, el Señor lo hizo, hermanos, por usted y por mí. Y cuando terminemos con esta exposición de Esteban, hermanos, en cuanto a José, vamos a ver ciertos paralelos y vamos a ver cómo termina Esteban hablando de José aquí. Entonces, las aflicciones, amén. Todos tenemos aflicciones, hermanos. Todos tenemos tribulaciones. Todos vamos a pasar por angustias. No hay nadie de los que estemos aquí que no ha pasado por cierta situación. Amén. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios está con nosotros. No importa la situación, no importa la prueba, no importa la lucha, no importa lo que esté pasando. Dios está con nosotros, hermanos. En medio de la prueba, Dios está ahí.
¿Alguna vez hemos tenido aflicciones? Claro que sí, ¿verdad? Pero la pregunta sería, ¿cómo respondemos a esas aflicciones, hermanos? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondemos a aquellas dificultades que pasan por nuestras vidas? Este hombre responde a estas acusaciones, o más bien José, hermanos, respondió ¿con qué? Con fidelidad. Él en todo momento fue fiel a Dios. Dice aquí que no solamente lo rescata de sus aflicciones, sino también le dio gracia y sabiduría delante de ¿quién? Del faraón. Gracia y sabiduría. Esta palabra, hermanos, viene de la palabra griega charis. Y no han escuchado el término cuando dice, no, este muchacho o este joven o esta persona tiene gracia. A eso se refiere esta palabra, que Dios le dio gracia delante del faraón. Y no solamente gracia, hermanos, sino le da también sabiduría delante del faraón. Y la semana pasada, no sé si recuerdo mal si la semana pasada o la antepasada decía que hay dos tipos de sabiduría, o así que lo define el Antiguo Testamento. Una de ellas es lo que obtenemos del conocimiento, lo académico. ¿Cuántos saben matemáticas? ¿Verdad? Nadie levanta la mano, hermano, nomás yo. ¿Qué pasó? Levante la mano. No, ¿cuántos sabemos de, por ejemplo, matemáticas? 2 más 2 igual a 4. ¿Verdad? ¿Cuántos sabemos de aritmética? ¿Verdad? Ya menos, y ahí ya no somos menos. Pero ese es el conocimiento académico, ese es un tipo de sabiduría que habla el Antiguo Testamento, ¿verdad? Aquellos el otro de ellos, hermanos, hablando de la sabiduría del Antiguo Testamento, lo define como la vida práctica. Y este hombre José tenía los dos. Aquellos que hemos ido al instituto, vamos y agarramos las herramientas, agarramos el conocimiento, ¿verdad? Nos explican, nos hablan de homilética, de cómo sacar ciertas cosas en cuanto al sermón y todo esto, o bosquejos y todo este asunto. Pero esa es la mitad de la parte de sabiduría, porque falta todavía nuestra vida. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo aplicamos eso que aprendemos a nuestras vidas? Sin embargo, José, hermano, tenía los dos. Él tenía el conocimiento de un Dios que lo sacó ¿de dónde? De sus aflicciones, de sus dificultades. Tenía la experiencia de vida, hermano. Este hombre, salir de un pozo, ir de esclavo, trabajar de esclavo, no solamente fue esclavo o sirvió en la casa de Potifar, sino también dentro de la cárcel, hermanos. Este hombre le servía, dice la Biblia, a otros hombres ahí. Era un servidor. Era un servidor de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Yo no vine a ser servido, sino a servir. Pero ¿cómo hablamos aquí de sabiduría? Pero ¿cómo se obtiene esta sabiduría? ¿Verdad? ¿Cómo obtenemos la sabiduría de Dios? Obviamente la pedimos a Dios, pero ¿cuál es el principio, hermanos, de esta sabiduría? El temor a Dios. Y esto lo dice en Proverbios 9:10. ¿Qué dice? El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. Una persona que está instruida y que tiene doctorado, másters y todo lo que quiera, si no tiene el conocimiento de Dios, temor de Dios, hermano, no tiene esa sabiduría plena. Porque es necesario conocer a Dios, tener temor de Dios para tener esa sabiduría de la cual hablamos aquí. José, hermanos, era un hombre que tenía temor de Dios, que era fiel a Dios, y también era un hombre de fe en el Señor. Por eso, hermanos, Dios lo rescata de sus aflicciones, porque era un hombre fiel. No solamente lo rescata, sino Dios le da gracia y sabiduría también. José permaneció fiel a Dios en todo momento. Sin embargo, todas las cosas, hermanos, van dando cierta vuelta, cierto propósito. Y este hombre tal vez no se daba cuenta que lo que estaba pasando, José, lo que estaba pasando era una preparación, hermanos, para lo que
o para donde Dios lo iba a poner después. Faraón lo pone por gobernador sobre todo Egipto. Amén. Y sobre toda su casa. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo responderíamos a alguien, hermanos, que venga, por ejemplo, viene cierto líder o algo, o viene el presidente y le dice, hermano, lo voy a poner como mi segundo aquí de toda la nación? ¿Qué diríamos nosotros? Pero qué tremendo que Dios a este hombre lo va moldeando hasta que lo lleva a un lugar que más adelante va a tener su efecto, que era un propósito, hermanos, de sobrevivencia, de salvación. Entonces, a pesar de esa maldad de sus hermanos, Dios estaba con él, y no solamente Dios estaba con él, sino Dios lo exaltó. Sigamos adelante en el versículo 11, hermanos. Dice, entonces vino hambre sobre Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimento. Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez. Si tiene pluma, subraya esa palabra, primera, o esas palabras, primera vez. Encontramos aquí que Dios empieza, hermanos, ahora sí que a orquestar las cosas, ¿verdad? Viene esta hambre en todo Egipto, en todo Canaán. De hecho, hay escritos, hermanos, seculares de historia que prueban, hermanos, que pueblos alrededor de Egipto en tiempos de sequía venían a Egipto a pedir ayuda por todos esos alimentos. Pero dice aquí, entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción. Y nuestros padres, obviamente aquí hablando Esteban, y nuestros padres no hallaron alimentos. Versículo 12, pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a sus padres allá la primera vez. Entonces José ya no les hablaba, hermano. Cuando estos hombres vienen a José, porque pasa el tiempo, hay este tipo de sequía, vienen a Egipto estos hombres, pero la primera vez estos hombres no reconocen a José. Algo interesante, hermanos. Dios no estuvo solamente con José, pero también con su familia, porque lo salvó de morir en tiempos difíciles. Dios sigue estando, aún en nuestros tiempos, hermanos. Dios sigue estando con su pueblo. Dios no ha terminado con su pueblo judío. Pero hay algo que me llama la atención, y veamos en el versículo 13. Dice, el versículo 13 dice, y en la segunda visita, José se dio a conocer ¿a quién? A sus hermanos, y conoció Faraón el linaje de José. Qué interesante, en la segunda visita. Se apuntó la primera visita, ahora apunte la segunda visita. Porque va a llegar el tiempo, hermanos, cuando el pueblo judío reconocerá al Mesías, y entonces le conocerán al Señor. Vaya conmigo a Mateo 24, versículo 29. Dice la palabra de Dios, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces dice, todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Esteban más adelante les va a decir algo similar, hermanos, cuando habla de Moisés, su segunda vez, que cuando él regresa a Egipto. Y esto es muy interesante. Vaya conmigo al versículo 14. Y José, enviando mensaje, mandó llamar a Jacob su padre y a toda su parentela, en total 75 personas.
Ok, aquí hermanos Esteban está citando una versión de la Biblia que se le llama la Septuaginta. La Septuaginta fue la primera traducción griega del Antiguo Testamento. Ahora, este versículo 14 dice que tenía en total 75 personas. Sin embargo, vaya conmigo, hermanos, a Génesis 46, 26 y 27. Dice: todas las personas de la familia de Jacob que vinieron a Egipto, descendientes directos suyos, no incluyendo las mujeres de los hijos de Jacob, eran en total 66 personas. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, ¿eran cuántos? 2. Todas las personas de la casa de Jacob que vinieron a Egipto, ¿eran cuántas? 70. Sin embargo, aquí Esteban dice que eran cuántas? 75, ¿verdad? Pero recordemos esto, que Esteban era un hombre que hablaba griego, era un hombre helenista, hermanos, un hombre judío, pero hablaba griego. Por lo tanto, él leía esta versión de la Septuaginta, ¿verdad? Entonces, pareciera que hay una contradicción aquí. Sin embargo, la traducción griega, hermanos, o la Septuaginta cuenta a todos los 9 descendientes de José que nacen en Egipto durante su vida. Entonces, si le agrega los 66 que están en Génesis, más los 9, ¿cuánto nos da? 75. Entonces, no es que está contradiciendo aquí, hermanos, del original, simplemente en la traducción que Esteban tiene, da este número de 75. Amén. Solo estaba citando, hermanos, que la traducción que tanto él como otros judíos griegos usaban normalmente. Entonces, llega este pueblo, hermanos, a Egipto. ¿Por medio de quién? De José, ¿verdad? Llegan a este lugar y se empiezan a multiplicar ahí dentro de ese lugar. Entonces, sigamos adelante con el versículo 15 y 16. Y Jacob descendió de Egipto y allí murió él y también nuestros padres. Y de ahí fueron trasladados ¿a dónde? A Siquem, y puestos en el sepulcro que por una suma de dinero había comprado Abraham a los hijos de Amor en Siquem. Entonces, aquí Jacob desciende a Egipto, hermano, y ahí murió él y también, dice aquí Esteban, nuestros padres, o sea, refiriéndose a aquellos hombres, a los patriarcas, a aquellos hombres que habían vendido a José. Dice que de ahí se fueron trasladados a Siquem y puestos donde, en el sepulcro que había comprado Abraham. Entonces, aquí, hermano, el sepulcro era una cueva, y Génesis 12 nos dice que Abraham ya había pasado la tierra de Siquem. Entonces, va dando un tipo de trayecto, hermano Esteban, aquí en su discurso. Primero saca a quién acá de Mesopotamia, Abraham, ¿verdad? Lo saca de acá de Ur de los Caldeos, lo saca de Mesopotamia y lo lleva ¿a dónde? Harán. Entonces de Harán siguen el recorrido, hermanos, hacia el sur y se van por todo el área hacia Canaán. Entonces pasan, dice Génesis 12, dice que Abraham ya había pasado por la tierra de Siquem. Siquem está al norte de Jerusalén, ¿sí? Entonces cuando llegan a Hebrón, que está más al sur de Jerusalén, hermanos, es cuando esta tierra, esta cueva de la cual ahorita vamos a leer, es comprada. Vaya conmigo a Génesis 23, Génesis 23, versículo 7. Dice: y Abraham se levantó e hizo una reverencia al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo: si es vuestra voluntad que yo sepulte a mi difunta delante de mí, oídme e interceded, dice, por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que le pertenece, que está al extremo de su campo, que en presencia de vosotros me la dé por precio justo en posesión para una sepultura. Entonces aquí vemos que Abraham, hermanos, se la compró a los hijos de Amor, específico a Efrón, dice aquí, que vivía entre ellos y tenía esta tierra como sepulcro, como una cueva. Entonces cuando Jacob, regresa, hermanos, a esa tierra, ¿verdad? Se da cuenta que los hombres que estaban ahí habían tomado posesión de esta tierra, entonces compra de nuevo esta tierra de Siquem. Entonces vaya conmigo a Génesis 36, 18 para ver esta parte de cómo es que Jacob adquiere esta tierra, hermanos. Génesis 33, versículos 18 dice:
Y Jacob, llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padan Aram y acampó frente a la ciudad. La parcela de campo, dice, donde había plantado su tienda, la compró de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Entonces, Jacob y sus hijos, hermanos, mueren en Egipto, en una tierra extraña, ¿verdad? Ellos mueren allá, pero son trasladados a Siquem. Siquem estaba ya, hermanos, dentro del área de Canaán. Entonces, el hecho de que José, que es el personaje del cual está hablando aquí Esteban, hermanos, fue sepultado en un terreno comprado por su padre, comprado por Jacob en Siquem. Entonces, una vez más, Esteban dice que Jerusalén no era el único lugar sagrado en relación a los antepasados, como defensa a eso de lo que lo estaban acusando. Entonces, por eso José, hermanos, y Moisés son de gran interés tanto para los judíos como los samaritanos, ya que Siquem está localizada en esa región de Samaria. Y más adelante vamos a ver cómo es que, o después de la muerte de Esteban, se va a mover el evangelio del Señor hacia esa región de Samaria. Amén. Versículo 17. Dice, pero a medida de que se acercaba el tiempo de la promesa, es decir, la liberación de la esclavitud, ¿dónde? En Egipto, que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba, ¿dónde? En Egipto, hasta que surgió otro rey en Egipto. Y note aquí cómo está mencionando Egipto, Esteban. Dice, hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. De un pueblo de 75 personas que estaban ahí, hermanos, aproximadamente 2 millones de personas cuando salen de Egipto. Sin embargo, había entrado un nuevo rey, un nuevo faraón, que obviamente este hombre no estaba relacionado o no sabía acerca de José. Solamente no le importó a este hombre, hermanos, ponerlos a trabajar, y ahora sí que los pone como esclavos al pueblo de Dios ahí, y los hace trabajar duro, hermanos. Vaya conmigo a Éxodo 1:13. Éxodo 1, versículo 13. Dice, y los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. No solamente otro rey, hermanos, sino también otro carácter. Otro tipo de carácter tenía este hombre. Y es interesante que ahora no solamente José, sino también todo el pueblo de Israel, todo el pueblo son esclavos en este lugar. Y se vuelve a repetir la misma historia. Por eso Esteban va a dar estas divisiones, va a hablar habló ya acerca de Abraham, está hablando acerca de José y va a hablar acerca de Moisés, hermano, porque la historia se repite y se va repitiendo, hermanos, hasta el mismo tiempo en que está viviendo Esteban. Van rechazando los voceros de Dios, van rechazando los hombres escogidos parte de Dios. Entonces esto es muy interesante, que ahora todo el pueblo son esclavos en Egipto y se vuelve a repetir la misma historia. Entonces los oyentes de Esteban conocían, hermanos, muy bien esta historia. Lo que Esteban trataba de hacer no era darles una clase de historia, porque obviamente estos hombres del Sanedrín conocían y eran muy estudiados, hermanos, y estaban ahí, ahora sí que la élite de los mejores estudiadores estaban ahí. Dice que anteriormente que había gente ahí de Alejandría, ¿verdad? Estaba gente, en otras palabras, si lo traemos a nuestros tiempos, estaba gente ahí de Harvard, de Yale, de otras, ¿verdad? Que estaban preparados, hermano. Y estos hombres sabían, sí, toda la historia de Israel, obviamente. Pero una vez más, después de José, después que pasan todo este tramo ahí en Egipto, estos hombres necesitan alguien, un libertador. Y Dios les manda, hermanos, un libertador. Entonces, pero esto lo vamos a ver cuando veamos a Moisés. Entonces, no solamente Esteban habla de José
y da algunos puntos relacionados con Jesús, pero más adelante su segunda división es Moisés y pasa exactamente lo mismo que pasa con José. La primera vez lo rechazan, la segunda vez lo reconocen. Igual con Moisés, la primera vez lo rechazan, la segunda vez lo reconocen. Entonces veamos esto, hermanos, como detalles que sirven en cuanto al propósito de lo que Esteban está tratando de decir aquí en su defensa, en su respuesta a las acusaciones. Esteban va a ser al juez, hermano, que era el sumo sacerdote, y al jurado, ¿verdad?, que estaban ahí delante de él en esa sala de juicios, hermano. Y este hombre, Esteban, les pone a José como una figura de Jesús. Que de la misma forma, hermanos, que los antepasados rechazaron, que los patriarcas, los hermanos de José rechazan a José, hermanos, y lo venden como esclavo, de la misma forma están haciendo con Jesucristo, hicieron con Jesucristo. Pero consideremos algunas similitudes, hermanos, entre Jesús, otras similitudes entre José y Jesús, el Hijo de Dios. Estos dos, José y Jesucristo, fueron hijos primogénitos. Uno fue de Raquel y el otro de María. Eran el hijo amado de su padre. José fue durante toda su vida, hermano, el hijo amado de su padre. Dice en Génesis que y amaba a Israel o Jacob a José, dice que lo amaba más que a todos sus hijos. Jesucristo, dice en Lucas 3:22, le dice el Señor: tú eres mi hijo amado, en ti, dice, tengo complacencia. Número 3, los dos tuvieron que ir a Egipto, hermanos, hablando de las similitudes entre José y Jesús. José, al ser vendido, es llevado a Egipto como esclavo. Jesús, cuando era niño, hermanos, tuvo que ir a Egipto para evitar la muerte. Los dos testificaron contra el pecado de sus hermanos. Los dos fueron traicionados. José fue traicionado ¿por quién? Por sus hermanos. Lo despojaron de la túnica y lo arrojan al pozo, ¿verdad? Jesucristo, hermanos, fue traicionado por un amigo que era lo más cercano, o que es lo más cercano a un hermano. Los dos fueron vendidos por piezas de plata. Los dos fueron tentados, hermanos. Los dos fueron puestos con dos criminales. José, cuando está en la cárcel, ¿verdad?, está el copero y está el panadero, y más adelante al copero le restablecen su puesto, hermanos, y al panadero lo mandan ahorcar. O sea que los dos estuvieron en la cárcel estuvieron con dos criminales ahí. José con el copero y el panadero. Jesús, también a uno le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? El otro se burló. Los dos, hermanos, fueron investidos de autoridad y poder. José fue investido ¿por quién? Por el faraón con autoridad. Le dio autoridad sobre todo Egipto y sobre su casa, dice la palabra de Dios. Jesús tenía y tiene todo el poder, hermanos. Porque Él dijo: toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Jesús tiene poder. Y por último, hermanos, los dos llegaron a ser el libertador de su pueblo. Y esto les está diciendo Esteban indirectamente a estos hombres. Ustedes han rechazado al Mesías. Ustedes han rechazado al libertador, así como lo hicieron sus antepasados. José fue el libertador de su pueblo, hermanos. Vaya conmigo a Génesis 47:25. Dice: y ellos dijeron: ¿nos ha salvado qué? La vida. Hallemos gracia ante los ojos de Faraón, mi señor, y seremos siervos de Faraón. Había un propósito, hermanos, en todo lo que pasa a José, en toda su vida. Dios lo va preparando hasta que llegue a ese lugar. ¿Para qué? Para que más adelante él fuese el libertador de su familia, el libertador de su pueblo. Hablando de similitudes, José
y Jesús. José fue el libertador de su pueblo en Egipto. Jesús, hermanos, vino a ser el libertador. Jesús vino a ser el salvador, no solamente del pueblo de Israel, sino también de toda la humanidad. Vaya conmigo, 1 Timoteo 4:10. Dice, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza ¿en quién? En el Dios vivo. Hermanos, si usted cree que Dios está muerto, se equivoca. Dios está vivo y Él está vivo en nuestros corazones, está vivo en nuestras vidas, hermanos. Él está vivo en cada cosa que hacemos. Aunque ciertas personas lo quieran ver como ciertas figuras, déjenme decirle que Dios es un Dios vivo. Dice aquí, y que nuestra esperanza está en Él, en el Dios vivo. Dice que es el Salvador de ¿quién? De todos los hombres, especialmente dice aquí de los creyentes. Los dos llegaron, hermanos, a ser libertadores de su pueblo. José, el Señor Jesucristo. Hay algo que me llama mucho la atención aquí, porque Esteban está parado, hermanos, delante de todos ahí. Él probablemente sabe que tal vez sea la última vez que va a estar ahí, ¿verdad? Pero a él no le importa, porque él conoce en quién confiaba. Él conocía, hermano, Esteban sabía que pasara lo que pasara, él estaría con el Señor. Que aún después y más adelante lo vamos a ver, toda esta furia que se cargó delante de él por parte de todos los que estaban ahí, todos los conocedores. Como lo agarran y lo apedrean, hermano, lo sacan para afuera y lo apedrean. Pero este hombre, ¿sabe qué hizo? Hizo que el evangelio se expandiera más. Y fue el primer mártir que menciona Hechos, hermano, pero es algo importante. ¿Por qué? Porque de ahí se empieza a expandir, ahora sí que a Samaria y más áreas más allá de Samaria. Y el evangelio ha llegado a nuestro tiempo, hermano. Si usted ha aceptado a Cristo, déjeme le digo que usted no debe tener temor. Debe tener fe en aquel hermano que lo salvó. Debe tener esperanza que un día estaremos con aquel que prometió estar con nosotros todo el día. Que un día vamos a estar con el Señor y que pase lo que pase, hermano, Dios está con nosotros en cualquier situación. Aunque pasemos por enfermedades, Dios está con nosotros. Aunque pasemos por pruebas, hermano, Dios está con nosotros. Aunque le hayan detectado cierta enfermedad, Dios está con usted. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ese debe ser la meta, hermano, de cada cristiano. Estar un día con el Señor. Porque va a llegar el día que el Señor va a venir por su pueblo, hermanos. Y créamelo, en la Biblia, el único que nos puede llevar, hermanos, hacia una vida eterna es Jesucristo. El único que nos puede salvar es Jesús, nadie más. La pregunta es, ¿tenemos a Jesús? Si tenemos a Jesús, hermanos, confiemos en Él. Si tenemos a Jesús, adorémosle con todo nuestro corazón. Y defendamos con todo nuestro corazón, hermanos, el evangelio que el Señor nos dejó. Porque la aplicación de seguir predicando, de seguir enseñando, es aún en nuestros tiempos, hermano. La siguiente semana vamos a estar viendo acerca de Moisés. Y vamos a ver la segunda división, hermanos, que Esteban hace. Cómo usa a Moisés para responder a estas acusaciones. Porque le habían dicho a ellos que había hablado contra quién, contra Dios y contra Moisés. Él empieza su discurso diciendo y dándole toda la gloria a Dios, hermanos. Pero él va a seguir su discurso más adelante con Moisés y les va a decir, ¿saben qué? Déjenme les digo una cosa. Déjenme les digo quién
realmente habla mal de Moisés. Sigamos, hermano, pues, defendiendo lo que Dios ha puesto en nosotros, que es la palabra de Dios. Póngase de pie. Y si alguien, hermanos, está aquí y necesita oración, amén. Si usted está pasando por algo, déjeme decirle, Dios está con usted. Y si gusta pasar al altar, hermanos, y poner delante de Dios tal vez aquello que está en su corazón. Amén. Vamos a hacerlo. Sabe que Dios está aquí. Dios está con nosotros. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque reconocemos, Padre, que tú eres grande, Señor. Reconocemos, Señor, que tú eres grande, Padre. Reconocemos que tú eres nuestro Salvador, Señor. Reconocemos, Padre, que tú eres grande, Señor. Que no importa lo que estemos pasando, Señor, tú estás con nosotros, Padre. Así como estuviste con estos hombres, Señor, con José, con Moisés, Padre, con Abraham, Señor, que estos hombres por fe, Señor, estaban y te servían con todo su corazón, Señor. De esa misma forma, Señor, en esta noche, Padre, te pedimos que tú seas obrando en cada corazón, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que en medio de la prueba, Padre, en medio de la situación, Señor, sabemos que tú estás ahí. Que a pesar de la dificultad, Señor, sabemos, Padre, que tú estás ahí. Que no importa el lugar, Señor, sino lo que importa es tu presencia. Que no importa, Señor, lo que sepamos o lo que hayamos aprendido, Señor, porque lo importante no somos nosotros, Señor. Tú eres, Señor, el que dio su vida por mí en la cruz. Tú eres, Señor, el que recibió esos clavos, Padre. Tú eres, Señor, el que recibió esa corona. Tú eres, Señor, el que dio su vida en esa cruz, Señor. Tú eres, Padre, quien derramó su sangre, Señor, por mí en la cruz del Calvario. Tú eres, Señor, nuestro pronto auxilio, Padre, en la tribulación. Tú eres, Señor, todo para nosotros, Padre. Oh, grande eres, Señor. Tú eres, Señor, el que trae paz a nuestros corazones, Señor. Tú eres, Señor, aquel, Señor, que nos consuela. Tú eres, Señor, aquel que está ahí cuando son derramadas nuestras lágrimas, Señor. Cuando ya no tenemos a dónde ir, Padre, tú estás ahí, Señor. Cuando hay que tomar una decisión, Señor, sabemos, Padre, que tú estás ahí. Aunque esa decisión sea dura, Señor, reconocemos, Padre, que tú estás ahí. Padre, así como Esteban, Señor, te pido que tú pongas en cada uno de nosotros, Señor, esa fortaleza, Padre, esas ganas de seguir, Señor, en tu camino, Padre. Que no desmayemos, Señor, a la mitad del camino, Señor, sino que sigamos adelante, no importa lo que pase, Señor. Te damos gloria, Señor. Te damos gracias, Señor. Oh, te damos toda la gloria, Señor. Padre, bendice, Señor, a cada hermano que se ha reunido en esta noche. Bendice, Padre, a aquellos, Señor, que tal vez no pudieron venir, pero están escuchando esto, Señor. Te pido, Señor, que tú extiendas tu mano, Señor, y que tú obres, Padre, conforme a tu voluntad, Señor. Tú conoces, Señor, cada corazón, Padre. Tú conoces, Señor, cada enfermedad, Señor. Pero sabemos, Señor, que en ti estamos confiados, Padre. Oh, gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres fiel a tu palabra. Te damos toda la gloria, Señor, y la honra.
damos las gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.